Hermanos, se encontraban los discípulos con esa lucha en el corazón dado que Jesús iba a la muerte. Y ellos comenzaron a preguntarse, bueno, entonces si Él se va, ¿quién va a quedar al mando? ¿Quién va a quedar en el control de este grupo? Y Jesús los sorprende a ellos con una frase muy interesante que la vimos la semana pasada. Si alguno quiere ser el primero, ahora esto no es solo para la diaconía, esto es para la vida cristiana, que sea el último de todos y el servidor de todos. Sin embargo, estamos hablando que en la diaconía hay una obligación más, hay un deber más, hay un ministerio más, y es el de ser modelo de servicio. Luego, en el mismo capítulo 9, versículos 38, vemos que hay una incomprensión de parte de los discípulos hacia otras personas que no están caminando con ellos y que están haciendo milagros y que con su autoridad y su poder se impusieron sobre los otros y le prohibieron que hiciera cosas. Y Jesús le respondió en el versículo 39, no se lo impidan. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. Nosotros no entendemos muchas veces el llamado, la misión, el regalo, la bondad de Dios para otros. Y a veces nos cruzan en el camino personas que están sirviendo a Dios, están honrando a Dios, pero no están caminando con nosotros. Y pareciera que nosotros debiéramos ponernos en una lucha o a opinar quién puede más, quién puede menos. Pero lo que Jesús dijo es, esa persona también está sirviendo al reino de Dios. Esa persona también tiene una relación con Dios. Y en medio del servicio del diaconado hay personas que se cruzan y momentos donde uno tiene dificultad porque no entiende lo que está pasando con otro. Es el momento donde uno se detiene y dice, bueno, Señor, tú has llamado a otros, tú conoces también la condición del otro, yo simplemente debo servir y seguir adelante mejorando mi relación contigo. Ya pasamos al capítulo 10 y voy avanzando un poquito rápido porque ya Jesús en su primer momento en el capítulo 8 les dijo, bueno, señores, ustedes ya saben quién soy yo. Yo soy el Cristo. Ahora recuerden que el Cristo tiene una misión y vamos a enfocarnos en esa misión. Y en ese primer momento hubo un rechazo total a lo que Jesús propuso. Y ellos van por el camino y se encuentran a uno que es conocido como el joven rico. El joven rico, un hombre de una piedad media, digámoslo así, un hombre de valores, un hombre comprometido con los mandamientos, por lo menos los que él quería vivir, pero un hombre que encontró una lucha en su corazón. El servir a Dios, honrar a Dios, estar en medio de esta humanidad bajo los principios de Dios y otra misión, la misión de enriquecerse. Cuando Jesús nota que hay esta lucha en el corazón de este joven, y cuando la Biblia dice que es un joven es que es un casi niño, ya pongámosle 15, 17, 18 años, es una persona que está comenzando a vivir y que de alguna manera quiere honrar a Dios y está haciéndolo, porque Jesús en el versículo 21 lo mira con amor. Y esa otra lucha por el afán de vivir bueno en esta tierra y poseer bienes. Tiene esa lucha. Entonces este joven le pregunta a Jesús, bueno, ¿qué más debo hacer? Y Jesús le dice, hermano, venda lo que tiene y venga y me sigue. Esas palabras del versículo 21, sígueme, que fueron pronunciadas al comienzo de este mismo evangelio, donde Jesús le dijo a algunos pescadores y a algunas personas, sígueme, y ellos lo siguieron. Pero aquí notamos que hay uno que ante la misma palabra, sígueme, no quiso. Y nosotros debemos estar atentos a eso. Hay muchas personas que ante el sígueme de Dios no van a querer. Su visión, su entendimiento de este mundo, sus propuestas de este mundo, le van a hacer ver que es mejor estar en esas propuestas que estar en el camino de Dios. Y Jesús pues lo dejó. Aquí no notamos que Jesús
le insistió, que Jesús le rogó, que Jesús... No, Jesús lo dejó ir, pero sí Jesús dio una lección a los suyos con este acontecimiento. Y Jesús dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y, y aunque todos podemos decir, sí, amén, porque todos nos creemos pobres, recordemos que la definición de pobreza en la Biblia es aquel que no tiene con qué comer y con qué vestirse. Así que, bajo la mirada de Dios, todos nosotros somos ricos, tenemos mucho más que alimento y vestuario por la gracia de Dios. Y a eso nos referimos. Quien tiene más de comida y vestuario, tiene la gracia de Dios, el favor de Dios, está donde está, no importa el sitio donde esté, por la gracia de Dios, porque Dios le ha dado más de lo suficiente para vivir. Y ante esta expresión, qué difícil es entrar en el reino de Dios, ellos no aguantaron. Y además Jesús le repitió en el versículo 25, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Cuando nosotros como cristianos tenemos otro enfoque, yo creo que Dios es proveedor y absoluto Señor del cielo y la tierra, como para proveernos y darnos lo que Él considere que es suficiente para nosotros vivir. Eso está bien, pero ese no es el enfoque. Esa es la consecuencia de la relación con el Señor. Ese es el regalo de Dios de la relación con el Señor. Entonces, por allá Pedro comenzó a decir, ¿qué de nosotros? Que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús en el versículo 29 le respondió, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terreno, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Cuando su enfoque en los bienes, en las posesiones, es una expectativa y un proyecto que usted cree que va a lograr, recuerde que el futuro es de Dios. Que no todo lo que usted piensa y proyecta se da, porque se requiere la bendición de Dios. Y si Dios se la da, listo. Lo que está diciendo aquí Jesús al contestarle a Pedro, que Pedro le dice, bueno, nosotros dejamos la casa, dejamos la familia, dejamos todo por allá por seguirte. Y Jesús dice, tranquilos, que quien me sigue tendrá más. Ahora, no sabemos qué pasa con el joven rico, pero según esta expresión podemos considerar que hubo más riqueza en los discípulos que siguieron, tuvieron relación con Jesús, que en aquella persona. Y eso yo creo que también es para nosotros. El enfoque no es que los bienes sean malos. Los bienes son un don de Dios, un regalo de Dios, pero son consecuencia de la relación con el Señor. Son consecuencia de la bondad de Dios para el creyente. Y efectivamente, Jesús aseguró que quien le sigue a Él, quien tiene como prioridad la relación con Él, pues recibirá más. Y en el versículo 32 de este mismo capítulo 10 viene una repetición. Y es que nosotros en el camino vamos olvidando nuestro objetivo y nuestra misión. Y es posible que en el servicio de diaconía, al ver, por ejemplo, la crisis del COVID, al ver tantas situaciones que se están presentando hoy en día, nosotros pudiéramos desviar la misión y comenzar como a mirar a otros horizontes y a dejar de discernir para dejarnos llevar por la angustia o por una misericordia no bíblica, bueno, no sé. En el versículo 32, Jesús iba a Jerusalén con sus discípulos. Y dice el texto que algunos iban asombrados y otros estaban llenos de miedo. Y Jesús en el versículo 33 les dice, ahora vamos rumbo a Jerusalén. Está aclarando. Vuelve a afianzar y a afinar el concepto de la misión. Y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes. Ya les dijo antes que iba a la muerte. Ahora les está dando una claridad mayor. Y en la medida que usted camina en el servicio, en la diaconía, usted va teniendo una claridad mayor que muchas veces no es lo que usted cree, sino que hay algo más. Y ya dijimos que a partir del capítulo 8, todo cambia en Marcos.
Antes del 8 Jesús era como discreto, como que hacía milagros y no quería popularidad. Después del capítulo 8 hemos leído que a Jesús ya no le interesa tanto eso. Ellos, está hablando de los maestros de la ley, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Otra vez les dice, voy a la muerte. Si algo nosotros debemos repetir en nuestras oraciones, si algo debemos repetir en nuestra cotidianidad, es aquella misión que Dios nos dio, porque nos dejamos desviar muy fácilmente. Ahora, después de esto Jesús ya anunció por segunda vez, entonces Jacobo y Juan le dicen a Jesús que quieren un puesto especial. Como muchos de nosotros, Señor, yo he hecho esto, esto, esto y esto y esto y esto, y aquellos no lo han hecho. Yo me merezco un puesto especial. Jesús les dice, el Padre decide eso, a mí no me corresponde. Y luego miremos, para cerrar, el cambio que hubo tan fuerte en la experiencia de mostrar la misión de Jesús después del capítulo 8. Hasta el capítulo 8, identificar que Jesús es el Cristo. Después del 8, la misión. Y aquí en el capítulo 10, le llevan a un ciego a Jesús. Este ciego recibe el nombre de Bartimeo, y Bar es como hijo, y Timeo es como de nadie. O sea, es como el hijo de nadie, la persona que no tiene familia, la persona que no es guardada, la persona que no tiene dónde ir. Bueno, es una persona sola. Recordemos que en el caso anterior del ciego que vimos, lo llevaron a Jesús y querían ver qué pasaba con Jesús. Aquí no, versículo 47. Al oír que el que venía era Jesús, se puso a gritar. Entonces, aquí no tenemos un cambio. Este no tiene amigos, este no tiene quien lo lleve, pero este ha escuchado de la fama de Jesús y grita. Él mismo lanza su voz fuerte para llamar la atención de Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Este hombre está pidiendo compasión. Muchas veces, en el servicio y en la diaconía, escuchamos esos gritos. Y hay que ser sensibles. Y hay que discernir para saber si es o no es lo que Dios quiere que se haga. Entonces, en el versículo 48, aquí, recuerden que en el ciego anterior lo llevaron. En cambio aquí, en el 48, muchos se le oponían y lo reprendían, le decían, calles, hermano. Y él seguía diciendo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No paró. Estaba solo, no tenía familia, no tenía amigos. Ese nombre, y es curioso que tengamos el nombre porque es extraño encontrar el nombre de alguien en las escenas bíblicas. Entonces Jesús se detuvo, dijo, llámenlo, hicieron que llegara, ánimo. Entonces ahora sí, la gente como que se voltea de un momento a otro. Primero lo reprendían y ahorita le dicen, ánimo, Él te llama. Bueno, un cambio así brusco en la vida de las personas. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Ahora recordemos, él lo más seguro era que era un mendigo. Ni amigos, ni familia, ciego, no tenía la capacidad laboral. Lo más seguro era que era un mendigo en la calle. Y tenía una capa, la capa pues implica que era para su abrigo, su protección. Pero como que deja esa protección, es más o menos la señal que está aquí, deja esa protección de la mendicidad, la arroja, se mueve, se moviliza, incluso la Biblia dice que salta y se acerca a Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Rabí, contestó él, quiero ver. Entonces Jesús le dice algo interesante, hijo, tu fe te ha sanado. Cuando en la diaconía observamos fe en Dios, no fe en que nosotros podemos actuar o que podemos dar, sino fe en Dios, es una buena señal para servir. Cuando usted encuentra fe en el otro, es una buena señal para
servir. Cuando usted no encuentra fe, debe discernir con profundidad si eso es lo que Dios quiere que usted haga o no. Recuerde, los evangelios nos muestran que había muchos enfermos, muchos ciegos. Jesús no los sanó a todos. Jesús no intervino en la vida de todos. Jesús hizo lo que nosotros estamos diciendo aquí permanentemente. Y permítame ilustrarlo así. Cada mañana Jesús se levantaba a orar, a dialogar con el Padre. Y el Padre le decía, hijo, hoy vas a tener un encuentro con tales personas, hoy te va a pasar esto, hoy te va a pasar lo otro. Actúa así. Es lo que yo entiendo de la Escritura. Y es lo que yo entiendo en la diaconía, que más oración que acción generan el plan de Dios en las otras personas. Y noten cómo termina. Versículo 52. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. No lo mandó para la casa. Hubo un cambio impresionante. Y usted puede leer después del capítulo 8, después de la confesión de Pedro, que ya Jesús no dice, se va en silencio, vaya, haga esto. No, ya Jesús los deja que lo sigan. Hay un cambio notable. Porque Marcos quiere que el lector conozca que hasta el capítulo 8 Jesús es el Cristo. Y después del capítulo 8 Jesús tiene una misión. Y eso es lo que nosotros como lectores de este evangelio debemos asumir, absorber, vivir. Primero, estar seguros que Jesús es el Cristo y tener una relación poderosa con Él. Y segundo, la misión. Hay una misión que Dios nos ha dado y hemos venido hablando por mucho tiempo sobre esto. Esa misión se hace y se desarrolla con la mejor relación posible con Dios para poder entender. Y eso es lo que estamos diciendo. Somos modelos de servicio, pero el modelo empieza con la oración. Y bajo estos conceptos que hemos venido observando en Marcos, quiero invitarlos a que la tarea de esta semana sea acercarnos a nuestra confesión de fe en la sección que se llama el catecismo. El catecismo es como si un niño que quiere tener fe, que quiere vivir la fe, que quiere interiorizar la fe, llega ante un adulto que es un modelo y comienza a hacerle preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo es la experiencia con Dios? Entonces el catecismo es como esa pregunta que yo hago porque la quiero vivir. A esa pregunta que yo hago para entender lo que vivo. Esa pregunta que yo hago para generar actividad en mí. Entonces quiero invitarlo sencillamente a partir de la página 31. Están las preguntas. Si usted está siguiendo el taller de Víctor, pues excelente. Puede seguir los dos sin problema. Puede seguir los tres incluso sin problema. Ya pronto les vamos a anunciar los próximos 3 talleres que vienen. Si usted tiene algunas sugerencias, pues puede hacerlas para mirar qué temas podemos trabajar desde la virtualidad. Y el catecismo es simplemente que usted como diácono, como diaconisa, tiene un valor adentro, tiene una fe adentro en su corazón, tiene unos principios de Dios adentro en su alma y los expresa. Pero muchas veces no sabe cómo expresarlos, entonces pregunta a otro para saber qué es lo que usted está viviendo en su corazón, en su interior, y así poderlo volver palabras. Catecismo entonces es la pregunta que yo hago para la experiencia que vivo, para poder volver palabras mis experiencias. Hermanos, que el Señor los guarde, que el Señor los acompañe y que en medio de esta situación mundial que estamos viviendo, siga vigente la palabra de Dios en nuestros corazones, la esperanza y la seguridad que Jesús es nuestro pastor.